Esdras 3:10. ¿Están todos ahí, hermanos? La palabra del Señor dice así: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban y alabando a Dios, y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Padre, esta noche te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, y te ruego que este tiempo de tu palabra, Señor, tú, Señor, hables a tu pueblo, Señor. Tu pueblo no necesita oírme a mí, sino a ti, Dios mío. Y en esta hora yo te ruego, Dios, con todo mi corazón, que le hables a tu pueblo y a mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta noche, hermanos, vamos a meditar en estos versículos que encierran bastantes cosas. Sobre todo se mira reflejado un encuentro de sentimientos que está, porque se está dando un suceso bastante importante para el pueblo de Israel, pero también importante en la profecía y en la historia. La palabra del Señor nos muestra, y la misma historia misma nos muestra, de que el pueblo de Dios había sufrido años anteriores una devastación, un asedio, una invasión por Nabucodonosor, que Dios mismo lo había permitido. Y no solamente habían llevado lo mejor del pueblo de Israel, lo mejor de personas y de cosas, sino que también habían destruido el templo que Salomón había levantado. No era una cosa extraña que hubieran destruido las paredes, es que las paredes estaban bañadas en oro. Todas las paredes adentro del templo. Y para extraer el oro de esas paredes, Nabucodonosor y el ejército habían tenido que romper las paredes. Pero eso era una profecía y el cumplimiento de unas palabras que Dios le había dicho a Salomón: si tú me desobedeces, este templo que es tan hermoso será una ruina, y cualquiera que pase enfrente de este templo dirá: ¿por qué ahora es una ruina aquello que fue tan glorioso? Y la gente responderá: porque dejaron a Jehová, Dios les ha hecho tal cosa. Entonces, pasan largos años, pasan 70 años. La esclavitud, amados hermanos, se dio en el pueblo de Israel. Quedaron pocos asentados ahí. Pero llega un momento donde 50,000 judíos vuelven otra vez de regreso a su tierra. Casi como sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial en el 48. Así regresaban 50,000 judíos a volver a su tierra. Muchos de ellos habían nacido en el cautiverio. Era una generación nueva la que ahora no solamente entraba, sino que se había reproducido en aquella tierra devastada. Y cuando llegan, miran la ruina, no se había reconstruido nada. Pero de repente agarran fuerza el pueblo del Señor y dicen: vamos a reconstruir el templo a Jehová. Y cuando empiezan aquella construcción, llega el momento donde ellos echan los cimientos. La alegría era tan grande y habían sentimientos encontrados,
porque había gente que había visto la casa anterior, el templo anterior. Y habían otros que era primera vez que veían un templo reconstruirse. Es decir, habían personas casi hasta más de 100 años viendo esa reconstrucción de ese templo. Y había una generación nueva, fuerte, echando los cimientos. Era la conjunción y la unión de dos o más generaciones. Unos gritaban de alegría y otros gritaban de un sentimiento de tristeza conjugada con la alegría, porque ellos habían visto el esplendor de la casa. Pero había otro sentimiento, el sentimiento de alegría, el sentimiento de llorar de alegría, de tal manera que ellos se acordaban de las promesas de Dios. Y algunos quizás pensaron de que esa promesa no llegaría, pero tuvieron el privilegio de ver la promesa de Dios cumplida en aquel entonces. Lo que Dios les había prometido ahora se estaba cumpliendo delante de ellos. Se echaban nuevos cimientos para un templo nuevo. Ahora, ¿qué significaba el templo para el pueblo de Israel? Entre muchas cosas quiero mencionar solamente tres. El templo significaba un lugar donde se podía expiar el pecado, un lugar donde se podía ir a pedir perdón, un lugar donde cualquiera que pecaba podía llevar un cordero o podía llevar una ofrenda, un sacrificio y pedir por el perdón de sus pecados. Era un lugar donde también el sacerdote entraba una vez al año a expiar por el pecado de todo el pueblo. Pero no solamente era eso, era un lugar de comunión con Dios. El Señor Jesucristo reitera y dice: mi casa será llamada casa de oración. Es decir, Dios quería que el templo no sea solamente un emblema de un Dios que estaba ahí, sino de un pueblo que llegaba a clamar a Dios y que Dios le oía. ¿Cuántos saben que Dios oye nuestra oración? Eso es lo que Dios quería con su pueblo. Ahora, otra cosa que representaba, que era más profunda de todo lo que he mencionado, es que ese templo, junto con el tabernáculo, representaba al Mesías y todo lo que el Mesías iba a hacer por la humanidad. Él es nuestro sustento, Él es la luz que guía nuestros pasos. Él es el nombre por el cual entramos al lugar santísimo, el nombre de Jesús. Él representa el arca del pacto. Él representa la entrada y el altar. Él representa cada uno de aquellas cosas que estaba dentro de ese tabernáculo y dentro de ese templo. Es decir, la destrucción de ese templo dejaba al pueblo de Israel a la deriva. Era un eslabón roto. Era como si la profecía bíblica hubiera quedado en pausa. Era como si todas aquellas grandes promesas de Dios y la llegada del Mesías se viera como estorbada por la desobediencia y la destrucción de un templo. Pero ahora había gente valiente que estaba echando los cimientos en momentos donde nadie se lo esperaba. Edificadores. Yo quiero que usted vea esto esta noche. Cuando usted es un edificador o es una persona que ha entrado en los proyectos de Dios y está trabajando por la edificación del cuerpo de Cristo, o está trabajando por la bendición de la iglesia, suceden ciertas cosas, suceden ciertos ataques, suceden ciertos señalamientos, se levantan gigantes. Usted va a tener diferentes acechanzas. Y no quiero decir esto para que tenga miedo, no. Quiero decirle a usted que todas esas cosas se revelan y se muestran también para revelar a un Dios vivo que vela por nosotros. Para revelar que no estamos solos. Esta iglesia no está solo. Esta iglesia y estos pastores no están solos. Hay alguien que vela por nosotros. No se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador. Jehová es la sombra a tu mano derecha. Aleluya. No te fatigarás de día ni de noche tampoco. La luna te fatigará. Esto es una cosa tan linda. Que Dios vele por nosotros. Pero en todo esto hay tres cosas que quiero mencionar.
que nos revela estos versículos que acabamos de leer. Número 1, cuando Dios determina algo, nadie lo puede detener. Y nadie es nadie. La política no puede cuando Dios determina algo. No puede la religión detener cuando Dios determina algo. Nadie puede detener la mano de Dios, ni siquiera el diablo. Todos los demonios no pueden detener la mano de Dios. Cuando Dios determina, Él hace y no hay nadie que lo cuestione. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Que Dios es soberano, ¿entiende esa palabra? Él es soberano, es decir, Él es el jefe, pues. Él es el jefe y si Él dice, se hace. Lo que Él dice, eso va, eso cuenta. Lo que Él dice, se hace, aleluya. ¿Cuántos le dan gracias a Dios de servir a un Dios vivo, a un Dios real? Usted no sirve a cualquier cosita, usted sirve al único Dios verdadero, aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Cuando Dios determina algo, Él lo hace. Y esto era algo que, aunque tuvo muchas luchas, se hizo. Se hizo. Una de las cosas que a mí me impacta acerca de la construcción de este templo, porque esta construcción que vemos nosotros que comienza y en el capítulo 3 se detiene por largo tiempo después, porque en medio de la construcción los enemigos se levantan y la detienen. Pero se llega a cumplir. ¿Y cómo se cumple? Dios le habla a ciertos profetas, a Ageo y Zacarías, y les dice a ellos, dile al pueblo que es tiempo, que ya demasiado han trabajado, han comido, han dormido, y mi casa está desolada y está desierta. Y por eso es que se abrigan y no se calientan. Por eso es que recogen el jornal, se lo echan a la bolsa y se lo echan en saco roto. Comen y no se sacian. ¿Y por qué? Porque mi casa está desierta, dice Jehová el Señor. Entonces, el Señor le dice al pueblo que se levante una vez más y reconstruyan. Reconstruir en la obra de Dios no es fácil. No es fácil. No es fácil para un pastor, pero tampoco no es fácil para un líder, pero tampoco no es fácil para el pequeño miembro que acaba de aceptar hace un mes. La vida cristiana va en contra de todo. Ahora usted va en contra de todo si ha aceptado a Cristo. Va en contra de los amigos, va en contra del mundo, va en contra del pensamiento de esta generación, va en contra del diablo, va en contra de todo. Y parece que estamos solos a veces, pero no estamos solos. Además de estar Dios con nosotros, están todos los hermanos que están unidos en esta misma carrera. Usted vaya al trabajo y nadie le entiende lo que usted habla. ¿Usted quiere hablar de Cristo? No, los amigos solo hablan del baile. No, los amigos hablan de lo que está ahí, en qué campeonato va en el fútbol, y usted está como perdido en la plática, pues. Y ellos están enterados de cada noticia, y usted tan ocupado andado de estar en aniversario y el culto de acción, porque gracias a Dios somos ocupados. Hermano, hay culto de acción de gracia, a comer. Hermano, hay aniversario, a comer. Hermano, ahí es. Estamos ocupados todos los fines de semana, pero gracias a Dios que ya no hay diablo que nos robe lo que Dios nos ha dado. No hay. No, estamos libres. ¿Cuántos están libres, hermanos? Libres en la casa de Dios, libres para cantar, libres para gritar, libres para adorar al que vive. Libres. El mundo anda en su cosa. El mundo anda en lo que sabe andar, en el pecado. En sus pensamientos, en lo ilícito, a quien le roban, a quien le echan zancadilla, y algunos pensando si los van a matar. Ese es el mundo. Así viven ellos, preocupados, con el revólver abajo de la almohada. Así viven ellos. No, nosotros en paz me acostaré, así mismo dormiré. Tembló ayer, hermano. ¿Y a qué horas? A las 3. No, los cristianos a esa hora bien dormidos. Y nadie nos quita la paz, porque ahí está el Señor con nosotros en ese cuarto. Ahí están los ángeles de Dios rodeando lo que nosotros tenemos. Alabado sea el nombre de Jesús. Muy bien. Cuando Dios determina algo, nadie lo puede detener.
los planes de Dios son escondidos, ocultos. Nuestra mente no puede captar los planes de Dios. Y en la revelación bíblica, nosotros nos damos cuenta cómo Dios, cuando revela sus planes a la gente, es algo que hasta ni se cree, pues. Alguien dijo una vez, es que con razón se rió Sara, con razón. Si es que hasta yo me hubiera reído. Y una mujer, hasta ella misma lo dijo, que una mujer de 90 años, dijo, no hombre, que tenga hijos. Y Dios dice, Sara se rió, y para que nunca se le olvide que la promesa es fiel, le va a poner a su hijo Risa, le va a poner a su hijo Isaac. Y cada vez que lo llame, se va a acordar cuando se rió y no creyó. Pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse amigo de Abraham. Aleluya. Dios es amigo de los que creen en medio de la prueba. Dios es amigo de los que tienen fe cuando todos les señalan. Dios es amigo de aquellos que se mantienen firmes esperando la promesa de Dios. Y los que esperan con fe y paciencia reciben la promesa de Dios a sus vidas. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta lectura de la palabra del Señor, nos damos cuenta que las cosas que Dios determina las hace. Que no hay nadie que detenga la mano de Dios. Dios lo hace. Dios dijo que va a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Sacó al pueblo y era imposible. Todos los proyectos de Dios son un imposible. Era imposible que Abraham tuviera hijos. Tuvo hijos. Era imposible que saliera una generación y un pueblo de él. Salió ese pueblo de él. Era imposible que los esclavos hebreos en Egipto salieran fuera de esa gran civilización poderosa. Pues déjeme decirle que no hay nadie más poderoso que el Dios de Israel. Y Dios los sacó, y la Biblia lo dice, con mano fuerte y brazo extendido. Y Él iba delante de ellos. Así como va delante de nosotros esta noche, así va delante de ellos. ¿Cuántos saben que Dios va delante de Peniel, hermanos? Dios va delante de Peniel. Por eso las puertas se abren. Por eso el enemigo no puede, porque Dios va delante de usted. El enemigo hace rato quisiera verlo acabado usted. O matarlo o destruirlo, pero hasta este día usted está aquí adorando a Dios, cantando en las sillas ahí que se sientan los hijos del Dios de la gloria. Usted tiene que entender el Dios que está delante de usted. Lo más grande aquí no es tener un privilegio, lo más grande aquí es perseverar hasta el fin. Eso es llegar hasta el... ¿Qué le parece si nosotros 105 años de estar en la iglesia se perdió? Imagínense. No valen 300 años, lo que vale es alcanzar la corona de la vida eterna. ¿Cuántos quieren llegar hasta el fin, hermano? Yo quiero llegar hasta el fin agarrado de la mano de Jesús. Y un día Dios determinó hacer algo con Israel, lo hizo. Y para que nos quede a nosotros una generación tan posterior a los días de Moisés, que nos quede claro a nosotros que lo que Dios promete lo cumple. Ahí tenemos año 48, 1948. Te plantaré, le dijo Dios a Israel, en esta tierra, y nadie te moverá de ella. Eso no se había dado sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de eso Israel había sido esparcido. Y para que nosotros, esta generación postrera, nos quede claro que la mano de Dios es poderosa y sus profecías se cumplen. Busque los videos en internet. Ahí están todos los judíos y los israelitas volviendo a la tierra prometida. Después de que las Naciones Unidas, que no eran ni las Naciones Unidas, era el Dios Todopoderoso. Las Naciones Unidas fue solo un bastoncito que Dios usó. Y dijeron, vaya, háganse a un lado los palestinos, aquí vamos a plantar la nación de Israel, el Estado de Israel. Se enojó todo el mundo, se enojaron los árabes, se enojaron los de Occidente también, todo el mundo se enojó y el diablo más se enojó. Pero el Dios de los cielos lo había prometido, te plantaré en esta tierra y nadie te arrancará de ella. Plantarás tu vides y comerás su fruto. Porque estaba determinado por Dios.
Lo que Dios determina lo hace. Se puede leer cuántas guerras ha tenido desde el 48 hasta nuestros días el pueblo de Israel. Son un sinfín. La guerra de los 6 días, la guerra que está teniendo ahorita. Es que ahí no hay paz, ni habrá paz. No habrá paz verdadera hasta que aparezca Jesús el Mesías, el príncipe de paz. Mientras tanto habrá guerra, y la paz que traerá el anticristo a Israel, eso será una farsa. Se romperá esa falsa paz, los perseguirá, pero cuando estén en eso aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y harán lamentación todas las naciones de la tierra y dirán a las peñas: caed sobre nosotros y mátennos y escóndannos de la ira del Cordero. Porque eso lo vio Juan en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y yo vi el cielo abrirse y venía uno con unas vestiduras rojas, uno que tenía en su muslo escrito un nombre: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Verbo de Dios y viene a juzgar a las naciones. Alabado sea Dios. Entonces, cuando Dios determina algo, se cumple porque se cumple. Imagínense, solo para ponerle un ejemplo, usted y yo somos salvos. ¿No le parece eso impresionante? Para algunos eso era un imposible también. Yo no sé en qué condición estaba, pero yo he conocido gente hundida en el alcohol, otros hundidos en la droga, y otros en un mundo de idolatría que nadie los sacaba de ahí. Solo la mano de Cristo los pudo sacar de ahí, porque Dios lo determinó. Y lo mismo que Dios le dijo a Israel, nos dijo a nosotros: con amor eterno te he amado. Y metió su mano donde estábamos, metió la mano en la idolatría donde estaba, lo sacó de ahí y lo puso en la casa de Dios, a alabar al único Dios verdadero. Lo sacó ahí de la pudredumbre del alcohol y de la droga y lo sentó en la silla con príncipes de Jehová. ¿No le da gracias usted a Dios por eso, hermanos? Era un imposible que usted se llamara cristiano, pero hoy hasta lanza en el espíritu alabando al Dios de la gloria. Olvide el enojo, olvide la prueba. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Entonces, si usted está edificando en la casa de Dios, es porque así lo determinó Dios. Otra cosa que usted tiene que entender es que edificar trae enemigos. Trae enemigos. Por muy bien portado que usted sea, tendrá enemigos si usted es hijo de Dios. Dentro, fuera de la iglesia, invisibles y visibles. Solo el hecho de ser cristiano, ya el diablo no lo quiere. De veras. Sin conocernos. Hay gente que dice: atajo el loco, y no nos conoce. Imagínese, ¿qué le parece? Va usted a comer a un restaurante y de nada el mesero ya está enojado con usted. ¿No le ha pasado a usted eso? Casi tirada le hace la comida. La gente se enoja y usted no sabe por qué. Algunos ni entienden por qué. Usted es hijo de Dios. Usted tiene un sello que nadie ve sino solo el mundo espiritual. El sello del Espíritu de Dios. ¿Sabe que usted le pertenece a Dios? Dios nos sella con su Espíritu cuando llegamos a Él. Y cargamos ese sello espiritual donde quiera que vayamos, aunque no estemos parados en un púlpito ni andemos la corbata y el traje todos los días allá afuera. Tenemos el sello del Espíritu de Dios y los demonios lo miran. ¿Sabía usted eso? El diablo reconoce a los que son suyos y a los que no son suyos. Él sabe quién le sirve a él y quién no le sirve. Y nuestro Dios también reconoce a los que son suyos. Somos conocidos en el cielo. Una vez el apóstol Pablo estaba predicando en Éfeso. Dios lo usó de una manera tan poderosa en Éfeso, que fue una de las marcas de su ministerio. La palabra del Señor dice que se quedó más de 2 años, 2 años y medio ahí en Éfeso predicando. Y los endemoniados eran liberados y los cautivos eran liberados. Un día, 7 hijos de un sumo sacerdote o de un sacerdote querían hacer lo mismo que Pablo. Y había un hombre endemoniado ahí. Y le dijeron al demonio: te conjuramos.
o te echamos fuera por el Jesús que predica Pablo. Y el demonio le dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y a todos los golpeó, a todos les dio duro. Hermano, la fuerza de los demonios es terrible en los endemoniados. El único delante del cual se sujeta el cielo y la tierra, Jesús de Nazaret. Mencione ese nombre, mencione ese nombre y usted será libre. Mencione ese nombre, mencione el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos aman el nombre de Jesús? ¿Cuántos aman el nombre de Jesús? Oh, gloria. Oh, el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús liberta a los endemoniados. No es el pastor, es el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. Prohibido para las televisiones que se mencione el nombre de Jesús. Prohibido para los trabajadores del Estado mencionar el nombre de Jesús. Prohibido para las instituciones educativas mencionar el nombre de Jesús. Puede mencionar a Alá, puede mencionar a Buda, puede mencionar a Mahoma, pero el nombre de Jesús es prohibido. Porque no causa problema mencionar el nombre de cualquier otro. No causa nada. Los demonios no le tienen miedo ni a María, ni a Buda, a nadie. Pero cuando se menciona a Jesús, ellos tiemblan. Porque Jesús es el único que los derrotó en la cruz del Calvario. Nadie más ha muerto en esa cruz. Solo Jesús. Y ese nombre es poder para echar fuera demonios. Cuando oramos por los enfermos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Sí. Cuando oramos por el que está triste, lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando lloramos delante de Dios y no hayamos qué hacer, llegamos en el nombre de Jesús. Y ahí hay fuerza y hay vida. Salimos nuevos. Puede mencionar cualquier otro nombre y no pasa nada. Pero mencione, invoque, alabe y glorifique el nombre de Jesús. Y algo pasa en el ambiente. Algo pasa en la vida. Sí, edificar en la obra de Dios trae enemigos. Y uno de los enemigos más grandes no se ve. No se puede tocar con estas manos. Es el enemigo que acecha a la iglesia. Ese enemigo tiene todas las instituciones mundanas bajo sus pies. Todas. Mencione cualquiera. Todas las instituciones. Todas las instituciones le veneran a él. Pero hay una institución que no dobla su rodilla delante de cualquier diosito, ni de los demonios. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Esta iglesia está de pie en un momento donde todos están de rodillas ante Baal y sus demonios. Pero esta iglesia está adorando al único y sabio Dios. Solo dobla sus rodillas delante de Jesús. Ahí está nuestra salvación. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios cuando estaba por entrar a Éfeso. Le dice, oigan, pronto voy a ir a ustedes, pero yo quiero que oren por mí porque se me ha abierto una puerta eficaz y muchos son los adversarios. Toda puerta eficaz, toda labor cristiana que usted haga, va a tener lucha. Los que desempeñan privilegios van a tener lucha, los pastores van a tener lucha. Aquel que está trabajando, aquel que está ayunando, aquel que está vigilando, aquel que está evangelizando, aquel que se congrega, aquel que tiene un privilegio dentro de la iglesia, va a tener luchas. Usted y yo vamos a tener luchas. Nadie es más calumniado sino el que le sirve a Dios. Nadie es más señalado sino el que le sirve a Dios. El apóstol Pablo lo dijo muy claramente a los corintios. Nosotros estamos con mala fama y por buena fama. Como mentirosos, pero veraces. Y él ponía un contraste de lo que el mundo decía de ellos, pero de lo que verdaderamente estaban haciendo. Es decir, nosotros, la palabra de Dios nos da un título en hebreo, de los cuales el mundo no es digno. ¿Sabe usted que usted tiene ese título?
porque está también en la línea de la fe de aquellos grandes hombres que dieron su vida por el Señor y murieron. Dios les dice, ellos eran de los cuales el mundo no era digno, en cuevas y cavernas de la tierra, huyendo de un lado a otro. Pero apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esta gente no era cualquier gente. ¿Y sabe por qué? Porque el Dios que tenían era un Dios grande. Usted tiene un Dios grande. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor narra acá también. Verso 12. Ayúdeme a leerlo, por favor, mientras tomo un sorbo de agua. A buscar otra vez Esdras. Están todos en Esdras 3:12. ¿Puede leer el verso 12 fuerte, por favor? Gloria a Dios. Eso era un conjunto de sentimientos cuando se echaban los cimientos de una casa nueva, la casa de Dios. El primer templo había sido construido por Salomón. Antes de Salomón habían habido solo tabernáculos. El tabernáculo que Dios le mandó a Moisés edificar. Y hasta los días de David se usaba un tabernáculo para el arca del pacto y para los utensilios sagrados. Salomón fue el electo de parte de Dios para edificar un templo que no se moviera, sino un templo estable. Entonces, Dios deja muy sentado y muy claro para David y para su hijo una cosa. David, porque David fue el que tuvo ese sentimiento. David dijo, ¿cómo es posible que yo habite en casa de cedro y el arca de Jehová en tiendas? Uy, qué feo esto. Pero David no entendía de que ese pensamiento era casi un pensamiento ligado a los pensamientos de los pueblos paganos de aquel entonces que tenían templos a sus dioses. El único pueblo que no tenía un templo era el pueblo de Israel. Y David dice, no es posible que yo esté en una casa más bonita que la casa de Dios. Entonces él tiene ese pensamiento y Dios le manda un recado a través del profeta y le dice el profeta Natán, oye, te voy a explicar algo. No hay casa que me pueda contener en toda la tierra. Si aquí cupiera Dios, yo no lo alabo. Porque eso significa que Dios tiene límites. Si Dios en persona cupiera aquí, hermano, vámonos. Esto no sirve de nada. Y Dios quería que David entendiera eso. David, mi gloria llena toda la tierra. No hay templo en el que yo quepa. Y usted tiene que entender el Dios que usted tiene en esta noche. Este Dios está aquí por su espíritu. Él está con nosotros. Pero su gloria llena el universo entero. ¿Qué le parece? Él es más grande que el universo. Él es más grande que 1.000.000 de universos. Dios no se puede explicar. Se puede entender a Dios. No se puede poner en palabras, no podemos graficarlo con dibujos ni ideas, hacer el rostro de Dios. Eso es una ofensa. ¿No entiende usted eso? ¿Cómo le vamos a comparar a hijo de hombre? Es cierto, Dios se encarna y nace como hombre, pero hermano, gracias a Dios que no nació en una época donde habían cámaras, si no, sí lo hubieran adorado de verdad, su imagen. Pero no, Dios, el Señor se muestra en una época donde no habían imágenes, para que no se le adorara en una imagen y no se quedara el recuerdo de una imagen. Y para hacer esto un poquito más claro, Juan el apóstol fue uno de los apóstoles últimos que vio a Jesús después de resucitar de una forma tan espléndida, tan magnífica, tan gloriosa, que yo quisiera que la iglesia tuviera la imagen de Jesús en su mente y corazón de la manera que Juan el apóstol lo vio en la isla de Patmos.
Su rostro, dice, cuando se volvió a ver quien hablaba con él, su rostro era como el sol a mediodía. Estaba vestido de una ropa blanca que llegaba hasta los pies. Un cinto de oro cruzaba sus lomos y sus pies eran como el bronce bruñido. Y él decía esta palabra: yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Ese es Jesús. A ese Jesús adoramos. ¿Cuántos adoran a ese Jesús? A uno glorioso. No a un crucifijo de un Cristo delgado mirando para abajo después de recibir escupidas. No, yo adoro al Cristo resucitado, al que está sentado en el trono, al que vuelve otra vez a la tierra. Cristo viene otra vez. Oh, gloria a Dios. Y en todo esto nosotros encontramos a dos generaciones. Por poner un ejemplo, porque habían más generaciones. Solamente veamos esto. Aquí, en ese templo, hay probablemente unas 4 generaciones. Ancianos, que serían una primera generación. Adultos, que serían otra generación. Jóvenes, que serían otra generación. Y niños, que sería una 4ª generación. Y están aquí. 4 generaciones. Y Dios habló de 4 generaciones para bendecir a los que aman a Dios. ¿Se fija? Aquí hay 4 generaciones. Unos que están desde antes que esta iglesia naciera, se congregaban en aquel tiempo, póngale los 70, los 60. Y las iglesias de los 60 y 70 no eran iguales a esta. Y después está la época de los 80, otro apogeo. Y la época de los 90, otro apogeo. Y la época de los 2000, aquí otro apogeo. Y aquí está otro apogeo también. En ese momento habían quizás, muy probable, así como esta noche acá, porque eran 50,000, habían probablemente de 5 a 6 generaciones viendo lo que estaba sucediendo. Una de esas generaciones, que era la más anciana, la primera generación, habían estado en el tiempo que Salomón había edificado casa a Jehová y habían visto lo magnífico del templo anterior. Y ahora se echaban los cimientos de otro templo que era probablemente el doble de grande a lo que Salomón había edificado, pero los materiales no eran tan buenos como los materiales que usó Salomón. Muchos dicen que ellos lloraban porque esta casa no iba a ser tan espléndida como aquella. Eso es lo que dicen algunos. Es decir, aquí hay una conjetura por lo que la Biblia dice. Aquí hay algo que se piensa por lo que la Biblia expresa, que había gente que estaba llorando. Quizás no lloraban por eso, quizás lloraban porque pensaron de que nunca más iban a tener otro templo, pero ahora veían otro templo. ¿Qué le parece? Es decir, las lágrimas no solo son por una cosa. Pueden ser por varias cosas, pero si la Biblia nos habla de 2 generaciones unidas y quizás muchas generaciones unidas en ese momento. Fíjese que una vez hubo una iglesia que se levantó y creció, se volvió una iglesia grande y la nueva generación de líderes llegó, como es normal en toda iglesia. Esta generación de líderes dijo: ya tenían otro templo, y el templo que antes habían usado para comenzar era como la escuela bíblica de niños, ahí se llevaban los niños. Entonces los nuevos líderes dicen: tenemos que expandir, vamos a derribar ese templo y vamos a hacer. Entonces cuando ellos dicen eso, los más ancianos se enojan. Pero ¿cómo se atreven? Ahí yo acepté a Cristo, en ese templo. Y otra familia salió y dijo: ahí también yo. Y esto fue una cosa real. Y ahí ese templo, si es que ahí yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Y todos empezaron a contar las experiencias que habían tenido en aquel templo. Entonces la obra se detuvo. Cuando 2 generaciones no se pueden entender, cuando 2 líderes no se pueden entender, cuando la gente no se puede entender, la obra se estanca. Yo sabía que no iban a haber amenes, pero bien, sigo. Vino un anciano sabio y dijo esto: hermanos,
Las memorias nadie nos las puede robar del corazón. No están atrapadas en un templo. Démosle espacio a nuevas generaciones. Dios sabe cómo los va a usar. Y se sentó el anciano y ahí se terminó aquel disgusto y aquel pensamiento que había. Y ese templo fue destruido. Hay cosas que nadie nos va a robar del corazón. Recuerdos que nadie nos robará. Trabajos que hemos hecho que nadie nos robará. Me están esperando allá arriba en el cielo. Donde no hay ladrones. Donde no se arruinan las cosas. Donde no se envejecen las cosas. Hay trabajos que usted ha hecho y está haciendo que nadie se lo va a robar. Por esa razón, no lo haga para que los demás lo miren. No lo haga para caerle bien o mal a nadie. Hágalo para la gloria de Dios. Que cuando hace las cosas para la gloria de Dios, nadie se las puede robar. Haga todo para la gloria de Dios. Cante, cante para la gloria de Dios. Toque, toque para la gloria de Dios. Predica, predique para la gloria de Dios. Se congrega, congréguese para la gloria de Dios. Sirve comida, hágalo para la gloria de Dios. Haced todo para la gloria de Dios. Ahí es donde está la bendición del pueblo. Y ahora vemos nosotros un conjunto de personas de diferentes generaciones. Fíjese, algunos lloraban quizás de tristeza, pero habían otros gritando de alegría. Gritando de alegría. Eso es como nosotros ver acá, yo que no sé ni en dónde estoy, porque la vida pasa tan rápido que uno se siente joven, pero ya no está joven. Pero un ejemplo, la tecnología que fue tan criticada. Mire, cuando aparecieron las televisiones, los cristianos las quemaban. ¿Sabía usted eso? Los cambios de generación traen conflicto, porque cuesta entenderlos. Y una vez, y esto es público, ¿no? El evangelista Ye Ávila predicaba en contra de eso, en contra de las televisiones. En una campaña de él se quemaron tantas televisiones que fue algo sorprendente. Y un día Dios le habla y él mismo narra esto y él dice que Dios le dice: vas a entrar en la televisión, te voy a meter a la televisión. Y dice: Señor, pero hay tantas televisiones quemadas. Claro, fíjense que eso a nosotros nos parece algo risible porque usted tiene un gran televisor que parece cine en la casa. ¿Me explico? No tiene uno, tiene tres. Entonces, las generaciones han cambiado tanto que no se comprende a veces cuando hay una transición. ¿Me explico? Y hay gente que se goza, hay gente que se enoja, hay gente que se ríe, hay gente que llora. Es decir, esto mismo estaba pasando acá. Y si nosotros darnos cuenta, esta noche delante de nosotros pasa casi la misma cosa. Sin usted darse cuenta, se están levantando iglesias que ahora parecen insignificantes, que ahora parecen pequeñas, que se levantaron a la par de una cantina, que están allá en lugares bien escondidos, que tienen 3, 4 miembros, 5 miembros, que no tienen muchas personas, pero son los cimientos de una generación nueva. ¿Entiende? Y esos cimientos el diablo no los puede detener. Eso es algo tan precioso. Le voy a decir por qué. Porque esos cimientos que ahora usted ve pequeños, en sus hijos serán grandísimos. Lo que usted comenzó tiene que otros seguir llevándolo, y muchos de ellos serán nuestros hijos. Cuando yo sea un anciano me voy a acordar de esto, cuando vea a mis hijos hablando en otras lenguas, llenos del Espíritu Santo, siguiendo un legado, levantando el techo de este gran templo, poniendo las ventanas de este gran templo, porque es promesa de Dios. Estamos dejando un legado. En Estados Unidos y donde vayamos hay un legado que Iglesia Peniel dejará. Algunos lo entienden, otros no lo entienden. Estamos siendo señalados. Nos borbandea el diablo por acá, nos borbandea por allá. Enfermedades, calumnias, lo que sea. Pero la obra de Dios no se puede detener, porque pelearán contra ella y no la vencerán, porque el Cordero defiende la obra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán. El gobierno mismo. Es que esto es una cosa, hermanos,
tan profunda de hablarlo. Aún el gobierno, gobernado por el diablo, sabe que no puede destruir la iglesia. Lo probó matar a los cristianos 300 años y no pudo acabar con ellos. Desde el año 1, pongámosle, o 33 después de Cristo, hasta el año 300 después de Cristo, mataban a los cristianos. Desde Nerón hasta Diocleciano. 10 emperadores sanguinariamente mataron a los cristianos. ¿Y cree usted que eso es normal? Eso fue una inspiración satánica en esos emperadores. Y el diablo dijo, no puedo con ellos. Mato a uno, se convierte en 100. Mato a 100, se convierte en 1000. Se los comen los leones. Los pongo como antorchas humanas para iluminar calles. No los puedo detener. Mire, esto de estar aquí con micrófono y usted ahí bien dormidito, así bien rico, eso no se daba en la iglesia primitiva. Es un juego, hermano. Va a despertar al que se duerme. No, ellos estaban abajo en catacumbas. Solo en Francia descubrieron tantas catacumbas que estaban impresionados. Aprendieron a vivir los cristianos primitivos en catacumbas. ¿Sabe? Una de las maneras en las cuales reconocían a los cristianos en aquella época, eran más pálidos que el resto de las demás personas. Impresionante para conocer a una persona. Era más pálido que los demás. Y decían, ¿sabe por qué eran más pálidos? Porque no les daba mucho el sol. Solo pasaban abajo, escondidos. Y cuando salían a hacer sus quehaceres, sus trabajos, los demás decían, tú eres cristiano. Tú eres cristiano. No solamente porque no peleaban o eran provocados a la pelea, a los pleitos y a las parrandas de ellos, sino porque eran diferentes aún en su aspecto a los demás. Ese era el mundo cristiano. Gracias a Dios que hoy tenemos hasta micrófono. Si no oye aquí, no va a oír en ningún lado. Yo soy quizás uno de los predicadores que más grito y cualquiera, hay gente que me ha dicho, hermano, no grite tanto. No puedo. Mejor bájele al micrófono, mejor tápense los oídos, pero es que yo predico un Cristo vivo y cuando yo estoy predicando acá siento a veces la presencia de Dios y siento que esta palabra se me mete en el alma, que yo solo quiero gritar y alabar a Dios. Alguien se une conmigo alabando a Dios esta noche. Alguien diga gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Gloria a Jesús. Entonces, en medio de todo esto, póngase de pie, por favor. Que nosotros estamos presenciando esta noche la celebración de aniversarios. Es solamente un testigo o un emblema delante de todos nosotros. ¿Lo quiere entender o no lo quiere entender? De algo que solo Dios puede hacer. Levantar iglesias no lo hace el hermano Álvaro, ni ningún otro pastor. Levantar iglesias solo lo hace Dios. Eso no es de hombres. Eso no es de venir y poner un kiosco y un negocito. No, Señor, esto solo Dios lo puede hacer. Levantar obras, levantar iglesias. Y las iglesias, usted tiene que entender esto. Las iglesias no se levantan para un año. Se levantan para siempre. Yo he tenido tantos. Le voy a contar esto. No sé qué usted va a pensar. Si no se iba a pensar, está loco el hermano. Yo he tenido tantos sueños, visiones, y Dios me ha hablado en voz audible del arrebatamiento de la iglesia. Una vez yo tuve un sueño muy particular. Soñé que había sido el arrebatamiento de la iglesia. Pero en el arrebatamiento de la iglesia, Dios había arrancado el templo de la tierra con toda su gente. Se lo había llevado al cielo. Pero en el cielo, esos pequeños templos se convertían en edificios que yo no se los puedo explicar. Eran edificios, hermano, no lo puedo ni siquiera dibujar. Yo veía el edificio, ya no era el templo como lo teníamos. Eso era una inmensidad. Que daba hasta miedo mirar esa inmensidad de templo. Sus ventanales, sus puertas.
Y cuando yo salí a una de las entradas, vi miles de templos. Y en todas había culto al Dios de la gloria. Y yo dije, esto es el cielo. Muy compatible con lo que Pablo dijo. Anhelo dejar este cuerpo y ser revestido del edificio que Dios tiene para mí. Esto que nosotros tenemos ahora y esto que estamos haciendo, esto está apuntado para la eternidad. ¿Cuántos creen que Jesús vuelve otra vez? Levante la mano el que está seguro que Jesús viene otra vez. Jesús viene otra vez. Prometió que vendría y vino una vez a la tierra, pero dijo que volvería y volverá. Trabaje, edifiquen la obra de Dios. Vendrán enemigos, pero no importa. Sírvale a Dios en lo que usted pueda. Padre, te adoramos esta noche. Te alabamos.